Mi madre invitó al hombre que mi esposa más odiaba a nuestra boda. Ahora no tiene familia. Nunca pensé que el día de mi boda iba a estar marcado por una traición tan absurda y tan innecesaria. Mi madre siempre ha sido una persona difícil, de esas que creen que saben más que todos los demás, incluso cuando le estás rogando que no haga algo. Pero esta vez se superó. Cuando mi prometida y yo empezamos a planear la boda, hubo un tema que salió muy temprano: su padre. Ella me contó que no tenía relación con él desde hace más de una década. No era una historia simple. El tipo era un manipulador, abusivo, desaparecido cuando más lo necesitaban. Así que fue muy claro desde el principio. Él no estaba invitado. No lo queríamos cerca. Punto. Lo hablamos con mi madre también. Se lo dijimos con todas las letras. Mamá, por favor, no contactes al padre de ella. No lo invitamos. No lo queremos allí. Y su respuesta fue el clásico: sí, sí, tranquilo, yo entiendo. Pero lo entendía a su manera, porque para ella, todo el mundo necesita una reconciliación. Todo el mundo debería perdonar. Y en su mente, si ella lograba que el padre apareciera en la boda, mi esposa se emocionaría tanto que terminaría dándole las gracias por semejante gesto. Lo peor es que lo hizo a escondidas. Lo contactó por Facebook. Le mandó un mensaje diciéndole que su hija se casaba, que seguro no tenía idea, y que estaba segura de que ella, en el fondo, quería verlo allí. Nunca pensó que ese mensaje se podía filtrar, pero lo hizo, y lo vimos a tiempo. Y ahí fue cuando decidimos cambiarlo todo. Fue una decisión dura, pero necesaria. No podíamos arriesgarnos a que ese hombre apareciera en la boda y arruinara todo. Así que tomamos una medida drástica. Cambiamos la fecha y el lugar. Solo lo supieron unas pocas personas muy cercanas. El resto, incluidos algunos parientes lejanos y, por supuesto, mi madre, creyeron que seguíamos con el mismo plan original. Fue un movimiento silencioso. Creamos una nueva invitación digital para los invitados seleccionados y les explicamos que debían guardar el secreto. Y por suerte, lo respetaron. El día de la boda falsa, por así decirlo, mi madre fue al lugar original. Llevaba un vestido caro, un peinado que seguro le costó horas, y una sonrisa orgullosa, lista para lo que ella pensaba que iba a ser su momento de gloria. Pero no encontró nada. Solo un salón vacío y cerrado. No había flores. No había música. No había boda. Y sí, también estaba él, el padre de mi esposa. Lo vimos en las cámaras de seguridad del lugar original. Llegó en taxi, con un ramo de flores cutre en la mano, y se quedó parado frente a la puerta como un alma perdida. Esperó casi media hora. Llamó por teléfono. No obtuvo respuesta. Eventualmente se fue. Solo. Mi madre, confundida, llamó furiosa. ¿Dónde están?, gritó por el teléfono. Esta no es forma de tratar a la familia. Y cuando le expliqué lo que sabíamos, cómo lo supimos y por qué hicimos lo que hicimos, hubo un silencio largo, casi eterno. Ella intentó justificarse. Solo quería que ella tuviera una oportunidad de sanar, dijo, pero ya era tarde. Lo que no sabía es que eso apenas era el comienzo, porque el karma aún no había llegado. Después de la boda real, íntima, hermosa, sin drama, cortamos contacto con mi madre por un tiempo. No fue fácil. Me mandaba mensajes todos los días. Algunos eran para disculparse, otros para justificar lo que hizo. Solo intentaba hacer lo correcto, repetía. Pero en ningún momento dijo que se había equivocado. Nunca reconoció que actuó por orgullo, no por amor. Un mes después, vino la reacción en cadena, porque resulta que no solo contactó al padre de mi esposa. Había ido más lejos de lo que sabíamos. Había hablado con familiares de él. Le contó a todo el mundo que mi esposa se estaba casando y necesitaba reconciliarse con su pasado. En otras palabras, ventiló lo que no le correspondía. Lo convirtió en una novela. Y lo peor de todo, se lo contó a una prima de mi esposa, que vivía fuera del país, con quien ella sí tenía una relación cercana. Esa prima, molesta por no haber sido invitada, la enfrentó por mensaje. Fue entonces cuando mi esposa se enteró de todo lo que mi madre había estado haciendo a sus espaldas. Ahí explotó. No era solo una falta de respeto, era una traición.
Una invasión directa a su historia personal, a sus límites. Esa noche, mi esposa lloró como no la había visto llorar nunca. Dijo que se sentía violada emocionalmente. Y entendí, de una vez por todas, que lo que mi madre había hecho no era solo una metida de pata. Era algo más profundo, más oscuro. Así que tomé una decisión definitiva. Le escribí a mi madre y le dije que, a partir de ese momento, no tendría contacto con nosotros. No hasta que reconociera lo que había hecho. No hasta que pidiera disculpas. De verdad, sin excusas. Lo envió todo al silencio. Ni una palabra. Pensé que ahí terminaba todo. Pero el karma, como dije, aún no había empezado a moverse. Pasaron unas semanas de silencio total. Mi madre no llamó. No escribió. Pensé que por fin había entendido. Pero no. Lo que estaba haciendo era preparar su venganza pasiva. El chantaje emocional disfrazado de preocupación. Primero fueron las tías. Me llamaban para decirme que ella estaba devastada, que no comía, que no dormía, que estaba enferma de tristeza. Luego, empezó a circular el rumor de que yo había secuestrado a mi esposa de su propia familia, que ella solo había querido ayudar, que mi esposa era una persona rencorosa, que necesitaba perdonar. Todo eso era claramente orquestado por mi madre. Sabía cómo mover los hilos, pero ahí es cuando el karma entró en escena, sin que yo tuviera que hacer nada. Un día, una de las tías que nos llamó para interceder cometió un error. Nos mandó un pantallazo de una conversación donde mi madre decía, literalmente, «Ya verán cómo ella va a agradecerme después, cuando entienda lo que hice. Aunque ahora me odien, algún día lo entenderán». Ese mensaje llegó también a la prima de mi esposa, la misma a la que mi madre había involucrado sin permiso. Y ahí se desató el incendio. Porque esa prima, que hasta ese momento pensaba que mi esposa había sido fría por no invitarla, entendió toda la jugada, y no se quedó callada. Hizo un post en redes, no con nombres directos, pero muy evidente, donde contaba la historia desde su perspectiva. Habló de cómo hay personas que creen que saben lo que otros necesitan, y se meten donde no les llaman. El post se volvió viral entre la familia, y el apoyo fue mayoritario hacia nosotros. Mi madre, por primera vez, no tuvo defensores. El eco de su buena intención se transformó en una exposición pública de ego. A partir de ahí, todo empezó a desmoronarse para mi madre. Las mismas personas que antes la defendían comenzaron a alejarse. Ya no podían justificar lo que había hecho. Algunos le dejaron de hablar. Otros, simplemente, dejaron de responder sus llamadas. Y lo peor, mi abuela, su propia madre, la enfrentó directamente. Según me contó una tía después, la conversación fue brutal. Mi abuela, que siempre había tenido una paciencia infinita con ella, le dijo algo que la marcó. El problema no es que metas la pata. El problema es que no sabes cuándo dejar de empujar la pierna. Mi madre no estaba acostumbrada a ser confrontada por su familia. Siempre había sido la figura fuerte, la que sabía que era lo mejor, la que daba consejos aunque nadie los pidiera. Pero ahora, todos veían la verdad. Su necesidad de controlar era más fuerte que su capacidad de amar. Mientras tanto, nosotros seguíamos con nuestra vida. Mi esposa, poco a poco, fue sanando esa herida. Seguíamos sin responder a los intentos de contacto. Pero el silencio ya no era doloroso. Era paz. Libertad. Un día me llegó una carta, escrita a mano. Reconocí la letra al instante. Era de mi madre. El sobre estaba doblado, arrugado, como si hubiese sido guardado y sacado muchas veces antes de decidirse a enviarlo. Dentro, solo una hoja. Nada de excusas. Nada de yo solo quería ayudarte. Solo una frase. Me equivoqué. Lo siento. Si algún día quieren hablar, estaré aquí. No respondí. Porque aunque fue un gesto sincero, el perdón no es una llave mágica. Es un proceso. Uno que ella empezó demasiado tarde. Y tal vez algún día, solo tal vez, haya algo que reconstruir. Pero por ahora vivimos en calma. Y eso vale más que cualquier perdón forzado.